hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Amén. De ahí les quiero hablar poquito. Les quiero hablar poquito del tema de la cruz. Sí, la cruz nos hace libres. Ese es un tema muy bonito y muy especial. En una ocasión, un testigo de Jehová, no sé si hay por aquí un testigo de Jehová, creo que no, porque no estoy escuchándome, me dice, yo quiero que tú me digas en dónde murió Cristo. Y le digo, yo te voy a contestar con otra pregunta, ¿sí? Y piénsala bien, ¿sí? ¿En dónde crees tú, le digo, que murió Cristo? Y él dice que en la tierra, en un madero. Le digo, Jesucristo no murió en la tierra, ni murió en el cielo. Jesucristo murió entre el cielo y la tierra. En ese espacio murió Cristo, porque Él es el puente, Él es el camino, Él es la reconciliación de Dios hacia los hombres. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él al tiempo que muere, Él hace ese puente entre Dios y nosotros. No había una comunión con Dios antes de Cristo. El hombre estaba perdido en sus pecados. Pero la cruz, ese sacrificio en la cruz, es la que hoy nos viene a hacer nosotros libres. Y Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y el libro de Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dios, en el tiempo pasado, antes de que Él se manifestara como hombre, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Nosotros todos estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno tenía salvación. Dios hizo decretos. Un decreto es un acta, es un mandamiento, es algo que se tiene que cumplir. Y Dios los puso y no los podía quitar. Por eso el diablo se enseñoreaba de todos nosotros. Porque decía, tú mismo has puesto maldiciones y el hombre no las ha cumplido y por lo tanto todos están condenados porque no hay salvación para ellos. Entonces Dios no podía quitar los decretos que Él mismo puso. Entonces, no estimando Él ser igual a Dios, deja su trono y viene y se humana por medio de la Virgen María, se humana, ¿sí? Se humana a Cristo y Él viene a pagar el precio de nuestros pecados. Él viene a decir, yo vengo a pagar ese precio para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mismo deja su trono, deja su gloria, dice el libro de Filipenses que leí, no estimando el ser igual a Dios, Él se despoja de todo, viene y se encarga de la Virgen María, se hace hombre, nace, cumple con la ley y lleva a cabo esa muerte, ese sacrificio en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice Juan 3:16. ¿Sí? Y todo aquel que en Él crea, nosotros tenemos una salvación, tenemos una esperanza de vida. Y no nomás aquí, sino también para una vida eterna, para una salvación eterna, porque todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el propósito de Dios es que todos nos salvemos. En una ocasión que andaba yo tocando puertas, me dice una señora, ¿tú crees que Dios siendo tan bueno nos avienta al infierno? Si Él es amor y Él es vida, le digo, no señora, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Dios no nos va a aventar al infierno. ¿Sabe quién se avienta al infierno? Nosotros solitos, con nuestros actos y con nuestra forma de pensar y actuar. Nosotros solos nos aventamos al pecado. Y eso lo podemos mirar en un hijo. Yo tengo 2 hijos. Y uno es muy noble, muy bueno. El otro es un poquito más rebelde. Y todos, yo creo que la mayoría de ustedes son padres, son madres. ¿Y usted quiere un mal para su hijo? No. Pero el hijo solito agarra el mal. Y usted no puede hacer nada. Así es Dios. Dios nos dio un libre albedrío. Nos dijo, yo te he puesto sobre el bien y sobre el mal, sobre la bendición y la maldición. Escoge tú qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos hace a nosotros decidir lo que nosotros queramos. Por eso es que Él mismo se humanó y hizo el sacrificio para que lo viéramos y creyéramos ese sacrificio que Cristo hizo. Ahora Jesús no está crucificado. Yo no me glorío en la crucifixión de Cristo. Yo me glorío en su resurrección. Porque al resucitar Él, quiere decir que Él le está dando una esperanza de vida eterna. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces van afuera nuestra fe, dice el apóstol Pablo, porque ¿qué esperanza tenemos con un Dios que no ha resucitado? ¿Qué esperanza tenemos que yo crea en un Dios que sigue muerto?
No, yo estoy creyendo en un Dios que resucitó, que se bajó de la cruz del Calvario y está gobernando en gloria. En ese Cristo estoy creyendo, porque así como lo levantó el Padre de entre los muertos, así me levantará a mí, porque estoy creyendo en Él. ¿Sí? Ese es el propósito de la muerte, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, y un decreto, si es un mandamiento, es algo que se tiene que cumplir. Y Jesús agarró todos esos decretos, todos esos mandamientos y los llevó a la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio, ahora somos nosotros libres y nosotros tenemos una esperanza de vida eterna por medio de ese sacrificio. Si ese sacrificio en la cruz del Calvario no se hubiera llevado a cabo, usted y yo no tuviéramos redención, no tuviéramos vida eterna. ¿Sí? Pero gracias a ese sacrificio nosotros tenemos una esperanza para una salvación. ¿Sí? Y dice el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos ata y nos lleva a la muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el pago del pecado es muerte. Toda acción tiene una reacción, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Sí? Nuestro Dios, el Dios en que nosotros creemos, porque creo que todos creemos en Cristo. Este Dios, este Señor Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, es santo, 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 dice la Escritura. La Escritura no dice que Él es poderoso, poderoso, poderoso. Ni dice que es grandioso, grandioso, grandioso. No, dice que es santo, santo, santo. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos empezar a hacer? Empezar a cuidar nuestra boca, empezar a cuidar nuestra forma de pensar, empezar a cambiar nosotros. Miren, el cambio cuando uno se lo empieza a dar, uno lo empieza por temor a Dios. El temor a Dios muchas veces nos dicen y nos explican en la iglesia, nos dicen, es que hay que tener temor a Dios, y nosotros pensamos que el temor a Dios es... Y si se animan a aceptar a Jesucristo en su corazón. Sí, porque una cosa es creer a Dios y otra cosa es creerle a Dios. No es lo mismo. Creerle a Dios es tenerlo en el corazón. Sí, creerle a Dios, tenerlo en el corazón, entender lo que Él dijo. Hay una frase bien bonita que a mí me gusta, que el vino, Jesús voltea y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Sí. Y se voltea a María, los que han leído la Biblia, y si no la lean, está en el libro de Juan capítulo 3. El primer milagro que le hizo a su mamá. Sí, y no lo hizo a su mamá, lo hizo al pueblo. Y dice Jesús, y dice María, ¿sí? Hagan todo lo que ¿qué?